Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. El Abierto de este miércoles 23 de julio que compartimos con Cristina Monge. Buenos días. Muy buenos días. Con María Martínez Bascuñán, bienvenida. Hola. Y en Barcelona está Joan Subirats. Hola, Joan, hola. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, pues en el análisis político, que luego a las 9 sumaremos la impresión, el análisis que hace también el presidente del Partido Nacionalista Vasco, de Aitor Esteban. Análisis que nos parece, nos decíamos antes a las 8, muy interesante en la medida de que hoy es 23J, hoy se cumplen por tanto 2 años de aquellas elecciones que Pedro Sánchez adelantó después de los malos resultados del Partido Socialista en las municipales y autonómicas que se habían celebrado el mes de mayo. Y a estos 2 años llega el Ejecutivo después de la fotografía que nos deja el pleno de ayer, el último pleno del curso parlamentario, con la derrota del Gobierno por el decreto antiapagones. Dice el Gobierno que, bueno, eran 7 votaciones, superó 6, solo fracasó, solo perdió, le tumbaron una, pero bueno, esa una es relevante y tiene una importancia simbólica desde luego. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con la lectura, si te parece, del Gobierno y sobre todo esa expresión que utilizó ayer en su comparecencia en Uruguay Pedro Sánchez cuando dijo que, bueno, haciendo el balance, es verdad que del Pleno y seguramente de la legislatura, pues vino a decir aquello de ni tan mal. Sí, la idea del Gobierno era llegar a este pleno y a este momento demostrando que sus socios siguen allí, que la mayoría de la investidura funciona, pero la imagen que quedó del pleno de ayer fue bien distinta. Se aprobaron, sí, varias iniciativas con esa mayoría de la investidura e incluso con el voto a favor del PP, pero la derrota del decreto antiapagones lo ensombreció. El contenido del texto era importante, el sector lo apoyaba y aún así una enorme mayoría de 183 votos lo tumbó. Votaron juntos PP, Vox, Junts, el BNG y Podemos, aunque el Gobierno pone el foco sobre todo en la posición del PP. Creo en la política como un mecanismo de solución, de concertación de soluciones, pero también de poner encima de la mesa soluciones y no de utilizar esta u otra votación para ver si con esto pues al Gobierno sufre un castigo parlamentario. No lo hemos sufrido, lo han sufrido los españoles. Podrían haberse abstenido, decía ayer Sánchez, no entiende, sostiene la postura del PP que les acusaba de oscurantismo, de no tomar medidas y que ahora decide tumbar un decreto como este que beneficia al sector y que aporta soluciones técnicas. En cualquier caso, el Gobierno prefiere ver el vaso medio lleno, restar importancia a eso y destacar los asuntos que sí salieron adelante en el Pleno, para los que sí hubo mayoría, que fueron 6 de los 7 que se votaban. Asuntos relevantes como las entregas a cuenta, la Agencia de Salud Pública, que el Gobierno ya vio como Junts tumbaba una vez, o la reforma del reglamento del Congreso. Cuando le preguntaron ayer al presidente por la viabilidad de la legislatura, dada la situación, Sánchez respondió así. Sobre presupuestos y demás, o legislatura, pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal. Ni tan mal. Eso demuestra, según el Gobierno, que la mayoría sigue viva, que la legislatura puede continuar hasta 2027 y, de hecho, Sánchez dio por sentado que el Gobierno volverá a llevar al Congreso ese decreto que tumbó ayer y lo aprobará. Presume el Ejecutivo de llegar al ecuador de la legislatura con 42 leyes y decretos aprobados, aunque en realidad su idea, cuando organizaron ese pleno Escoba, era que fueran al menos 43. Recordemos que para ese pleno estaba también previsto que se aprobara que empezara a tramitarse la reducción de la jornada laboral, que es la medida estrella especialmente de Sumar, pero ya lo retiraron del orden del día en vista de que faltaban los apoyos de Junts. Lo que iba, por tanto, parecía o calculaba el Gobierno, esperaba el Gobierno que podía tener el apoyo de todos los partidos, de la mayoría, vaya, para poder sacar adelante todas las normas y dar esa imagen de que no había ninguna derrota en un pleno que de alguna manera medía la capacidad, la estabilidad política, el momento en el que estamos después precisamente del escándalo Cerdán. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Vamos a escuchar cuál es el argumento del rechazo del Partido Popular que daba Guillermo Mariscal. No avalamos este supuesto plan antiapagón, que no es más que un intento de ocultar sus errores y lavar sus culpas. No lo apoyamos por coherencia, por responsabilidad y por respeto a la verdad. No apoyaremos, en definitiva, una política energética suicida. Esto es lo que dice el Partido Popular y ahora luego escucharemos también cuál es la postura de los socios, especialmente de los dos que se desmarcaron ayer, que son Podemos y Junts. Pero para empezar, del punto en el que estamos, de este ni tan mal, tú decías, Cristina, esta mañana en Las Claves,
que bueno, el gobierno demuestra que puede aguantar a pesar de la derrota, pero que la legislatura debería implicar otra cosa, un contenido distinto, o un contenido, vaya. Claro, porque resistir ya no es vencer, resistir es resistir, sin más, ¿no? Y bueno, pues aporta lo que aporta, pero si un gobierno tiene un carácter transformador, un carácter de abordar los retos que tienen por delante y plantear una alternativa progresista, con resistir no vale, hay que avanzar. Y yo creo que el caso de ayer es muy sintomático, ¿no? Porque desde un punto de vista técnico yo creo que el decreto ley recogía lo fundamental de lo que hay que hacer. Seguro que siempre se puede matizar algo, se puede mejorar algo, pero en grandes líneas además había recogido el consenso del sector, de las empresas, de las organizaciones ecologistas que hicieron una cosa, en concreto la directora de Greenpeace, una cosa que no es habitual, y es que salió públicamente pidiendo que se apoyara este decreto ley. Por lo tanto, concitaba, yo creo que un apoyo plural e importante, ¿no? Sin embargo, ocurrieron al menos 3 cosas. Primero, que el Partido Popular dejó claro que cuanto peor, mejor, ¿no? Y que es muy difícil que vaya a dar un balón de oxígeno al gobierno, incluso en un tema que no solamente tiene repercusiones económicas muy relevantes, sino que es que las propias empresas del sector le estaban pidiendo que apoyara. Y esto creo que es relevante. La patronal, las asociaciones del mundo de la energía, empresas muy, pues muy carismáticas, digamos, en el sector le estaban pidiendo activamente que apoyara. Eso podía hacer pensar que efectivamente ese voto, o al menos la abstención, porque en realidad con que se hubiera abstenido hubiera bastado, se iba a producir, ¿no? Y eso es lo que justifica que el gobierno efectivamente no retire la propuesta del orden del día. Pero sin embargo eso no es así, ¿no? Puede más el darle un castigo al gobierno en sede parlamentaria que apoyar una cuestión estratégica como esta. Pero vámonos al flanco izquierdo. En el flanco izquierdo Podemos estaba en una posición bastante parecida. Insisto, organizaciones ambientales estaban saliendo a decir públicamente apoyen este decreto. Y sin embargo, tampoco eso es suficiente, ¿no? Se prefiere marcar distancias, apoyar una cuestión crítica, etcétera. Y luego hay otros votos en contra muy significativos, que son el del BNG y uno que está pasando desapercibido. Un diputado de Sumar. Efectivamente, un diputado de Sumar, concretamente de Chunta Aragonesista, ¿no? Y no lo digo yo porque sea de la tierra, sino por el tipo de argumento que tanto en BNG como en Chunta se estaba deslizando. Un argumento que creo que no tiene que ver con esta votación, pero al que tenemos que prestar atención, y es el malestar que hay en algunos territorios, no en todos, pero en algunos territorios, en torno a cómo se está haciendo el despliegue de energías renovables por parte de algunas empresas. Si juntamos todo en la coctelera, podemos explicar lo que pasó ayer. Es verdad que es una votación, yo creo que muy mala, no para el gobierno, sino para el interés general de España, fatal para todo lo que tiene que ver con la transición energética y con la transición ecológica, pero que nos devuelve una imagen del espejo, que es la imagen de la situación política de hoy. Subirats. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristina Monge y creo que es una expresión ayer muy significativa. O sea, normalmente el eje derecha-izquierda queda muy claro cuando se está discutiendo políticas redistributivas, ¿no? Y ahí pues enseguida las posiciones están muy claras. Ayer se discutía una política pública de carácter regulativo y ahí esto ya normalmente altera las situaciones porque depende, ¿no?, de cómo afecta en cada lado. ¿Por qué lo digo esto? Porque, por explicar, por ejemplo, lo que ahora decía Cristina en relación a los votos de BNG y de Chunta, que en parte explicarían que los efectos de esa política regulativa en general de las energías renovables y su despliegue en el territorio afecta elementos de paisaje, de territorio, de identidad de esos sitios, y esto lo hemos visto en algunas películas que se hicieron famosas sobre este mismo tema, pero luego también lo vemos en el caso, por ejemplo, de Podemos. En el caso de Podemos, si hubiera sido una política redistributiva clásica de derecha-izquierda, lo tenía muy difícil para decir que no. Pero al pasar sobre un tema que ya es más complejo, porque los efectos pueden ser múltiples y entonces puedes aludir a que se está beneficiando a las grandes compañías energéticas o que no se ha negociado suficientemente y que hay dudas del sector ecologista a pesar de las declaraciones de Greenpeace, etcétera. Entonces ahí hay un poco más de margen y sirve para reforzar esa posición de decir, bueno, aquí los únicos que realmente desde la izquierda estamos marcando el territorio somos nosotros y tal. Y bueno, entonces lo digo porque fijémonos que en general el sistema político hoy, ese ni tan mal, se aguanta sobre la base de un equilibrio muy inestable
entre el eje izquierda-derecha en parte y el eje mucho más complejo, y luego lo veremos, me imagino, con la entrevista a Aitor Esteban, el eje, digamos, de modelo nacional, ¿no? O sea, lo que es periferia-centro, ¿no? Y esa combinación de ¿no? alianzas de la izquierda, pero pues, fijémonos, ayer, por ejemplo, a mí me sorprendió que el diputado que realmente respondió más claramente a favor del decreto y en contra de la votación de Junts o de Podemos fue el diputado Miquel Otero de Bildu. Hizo una defensa espectacular y estamos hablando de Bildu. Con lo cual, estamos en un momento en que ese ni tan mal, digamos, realmente es salir por los pelos, ¿no? Es, como decía antes Cristina, resistir, ¿no? Sí, la pregunta aquí es, Marian, si ese ni tan mal puede ser aglutinador suficiente para acreditar, claro, o para sostener estos 2 años que dice Pedro Sánchez que le quedan. Claro, y eso, perdona, sí. En medio de Montoro y Santos. Montoro, Ferran, claro. Eso ahí en medio, digamos, ¿no? Bueno, yo es que creo que hay dos lecturas en lo que pasó ayer, ¿no? Por un lado, hay una lectura política en la que se puede discutir o no el contenido de lo que se está proponiendo. Yo creo que no estamos en ese escenario. Estamos en el escenario en el que se vota por mero tacticismo, es decir, claro, que lo que se está haciendo básicamente es votar estratégicamente para debilitar o no al gobierno. Es decir, el contenido de las leyes yo diría que casi da igual. Ahora mismo los grupos parlamentarios tienen en la cabeza otras cosas, o al menos la mayoría de los grupos parlamentarios. Por supuesto, el Partido Popular, que como habéis dicho, pues tiene a favor incluso el propio sector le está pidiendo esto. Se ha abandonado cualquier idea de política de Estado, es decir, han desaparecido los pactos de Estado, aunque estos sean en interés general. Y luego, pues desbrozando un poco todo lo que ocurre, Podemos pues también está en una posición identitaria, es decir, Podemos ahora mismo lo que quiere es desvincularse de esa izquierda del Partido Socialista, ser la izquierda pura y disputar las migajas del poder con Sumar, ¿no? Si se produce o no un sorpaso o sobre todo si logra crear una identidad completamente desvinculada del Partido Socialista. Pero a mí me da pena porque Podemos nació con esa vocación de palanca transformadora, ¿no? Y ahora pues está en este registro de disputarse esas migajas del poder con el otro sector de la izquierda, con Sumar. Y luego Junts pues también en la misma dinámica, ¿no? Con ese entendimiento de lo que es el poder. No se puede pedir al legislativo en una votación lo que usted está pidiendo. Es decir, yo no sé si esta es la concepción de la democracia que tiene este partido y si esto es lo que quiere llevar hacia Cataluña, pues ojalá no gobiernen nunca, ¿no? Porque usted no puede pedir al Poder Ejecutivo lo que está pidiendo y menos a cambio de una votación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de energéticas, ¿de qué estamos hablando? Entonces, a mí cada vez me sorprende más, pero yo creo que lo que estamos viendo es, pues sí, efectivamente un gobierno en posición de resistencia, porque hace 2 años es verdad que consigue formar esa coalición muy, muy, muy frágil, pero quizás, bueno, pues para arrancar la legislatura debería haber negociado esos apoyos que no fueran solamente de arranque de la legislatura, sino también de una agenda a cambio de lo que se prometió a cada uno de los grupos parlamentarios, ¿no? Luego tenemos a esa oposición que está absolutamente obsesionada con desgastarlo, que tampoco tiene ninguna agenda, y una situación parlamentaria pues muy polarizada, con una tensión constante que parece que anuncia de alguna manera que el otoño político va a ser aún más convulso, ¿no? No había mucha duda de eso, desde luego. De los argumentos que dieron ayer Junts y Podemos, en eso incidimos a la vuelta. Mañana de miércoles que compartimos con Cristina Monge, Marian Martínez Bascuñán y Joan Subirats. José Coello, hola de nuevo, Josu.
Hola de nuevo, Sastre. Estábamos ya hablando aquí en la tertulia de los argumentos que dieron ayer Junts y Podemos. ¿Cómo justificaron su rechazo a este decreto antiapagón? Sí, es cada vez más habitual ver a algunos socios votar contra iniciativas del gobierno, pero lo de ayer, justo además en el ecuador de la legislatura, más que un aviso, fue un síntoma de lo frágil que está la relación. En Junts andan con la mosca detrás de la oreja por la forma de negociar del gobierno. Los votos de Junts no son un cheque en blanco, decía Míriam Nogueras. I es va negociar un acord i no s'està complint l'acord. Hi ha temes que vostès podien haver solucionat molt abans, però ho acaben portant tot sempre al límit. Els vots de Junts no son un cheque en blanc. Y es que los de Puigdemont han dicho basta. Fuentes de la formación nos dicen que no entienden por qué Sánchez salió tan victorioso el pasado 9 de julio en aquel pleno sobre corrupción, cuando, y cito textualmente, lo que nos dicen en privado es que alguien que tiene esta mayoría tan frágil, ya que le sale mierda a diario, no puede salir victorioso. Y añaden, tienen que ponerse las pilas con el catalán y la amnistía a corto plazo para seguir dando apoyo. Y luego está Podemos. Porque efectivamente lo que necesitamos es hacerle frente a ese oligopolio para democratizar el sector de la energía. Que ya no es que ayer rechazasen junto a PP, Vox, BNG y la Chunta el decreto antiapagones, es que los de Belarra reconocen en privado que esta legislatura está muerta, que no hay vuelta atrás y creen que entre la corrupción y la inacción esto ha llegado a su fin. Y antes de terminar, Sastre, no quería despedirme sin comentar la actitud que ayer tuvo el PP. Fue muy interesante porque en medio de las informaciones sobre el caso Montoro tuvo un perfil bajo en la larguísima jornada parlamentaria. Feijóo, que estuvo en el Congreso desde primera hora, apenas se dejó ver. Sus habituales portavoces como Esther Muñoz o Miguel Tellado casi no pasaron por el pasillo y cuando lo hicieron, atentos. Hola, portavoz. Buenos días. ¿Hay alguna posibilidad de que el Partido Popular apoye el decreto antiapagones? Es que no voy a hacer ahora declaraciones porque además sabéis que no adelantamos el voto hasta que se produce. De verdad. Muchas gracias, chicos. ¿Qué le parece, ¿qué le parece que el PSOE está utilizando el pleno para cargar contra el PP y contra Montoro? Gracias, de verdad. Gracias, chicos. No dijeron ni pío, reflejando que, aunque quieran marcar distancias, el PP no está cómodo con la sombra de Montoro revoloteando. Qué llamativo, desde luego, el perfil bajo que buscó ayer precisamente el Partido Popular. Josu, gracias. A vosotros. Titula hoy ABC. La derrota del decreto eléctrico ratifica la debilidad del gobierno. El Mundo, otro vapuleo en el Congreso a Sánchez, certifica su desgobierno. Dice La Vanguardia. Sánchez constata su debilidad en el cierre del curso político. En el diario.es, el gobierno cierra el curso con un castigo de Junts y Podemos por el decreto del apagón. Y el titular del País, Junts y Podemos votan con PP y Vox contra el decreto antiapagón. Y decía ahora Cristina, Josu, que por lo que le cuentan en Podemos, el análisis que hacen en la dirección de ese partido es que esta legislatura ya está muerta. Sí, efectivamente. Es el análisis que vienen haciendo, yo creo que desde hace unos meses, en especial desde que estalla el caso de corrupción de Koldo, Ábalos, etcétera, pero también era previo, de alguna forma yo creo que eso es como el hito donde lo ponen de manifiesto. Claro, yo no sé si están confundiendo el deseo con la realidad o si esto responde a un análisis político, pero lo que Podemos de esa forma quiere dejar claro es que no cuenten con ellos. Efectivamente, yo creo una cosa interesante, muy interesante que señalaba Joan antes, ¿no? Si hablamos de votaciones que tienen que ver con cuestiones redistributivas, ojo, porque ahí efectivamente a Podemos le va a ser más complicado distanciarse, porque el eje izquierda-derecha está más marcado, pero en el resto yo creo que está clarísimo esa toma de distancia, que además están ya con la mirada puesta en unas futuras elecciones, sean cuando sean, y en qué tipo de posicionamiento van a tomar, separándose nítidamente también de todo lo que tiene que ver con Sumar, y en ese sentido, insisto, yo creo que dan por cerrada la legislatura, probablemente porque es lo que en estos momentos el mensaje que a ellos más les ayuda a distanciarse y a ir preparando el camino para cuando toque volver a votar, sea cuando sea en el medio plazo o en el largo. Sí, yo creo que incluso iría un poco más allá. Yo diría que hace 2 años ellos pensaban que Pedro Sánchez no sería presidente de gobierno y que por lo tanto, digamos, su posición ya sería claramente de oposición y podrían, digamos, capitalizar esa derrota para reforzar su posición, digamos, como la izquierda pura que no pacta con nadie, ¿no? Y de alguna manera la capacidad de Pedro Sánchez de formar gobierno a pesar de todo y digamos, conseguir esa variopinta coalición les cogió un poco a contramano. Esta es mi impresión. Y evidentemente ahora, en la medida en que la situación lo permita, van a intentar reforzar, como decía antes también Mariam, pues una posición, digamos, que independientemente de lo que se vote,
quede claro que ellos, digamos, están al margen de cualquier, digamos, componenda, digamos, ¿no? Porque la lógica que hay ahora en cada votación es de componenda. A efectos de mirada popular, pues bueno, se la van arreglando porque ahora pactan con esto, ahora pactan con aquellos y ahora tal, ¿no? Y tal, y no. Entonces hay una sensación de que en catalán decimos que día pasa any empeny, ¿no? Quien pasa un día pues ya tira un para allá, ¿no? Y ni tan mal, ¿no? Y entonces, claro, esto es muy difícil en la situación en la que estamos, digamos, en general en el país. Yo creo que es muy difícil que pasadas las vacaciones esto pueda continuar. Lo digo en serio, es decir, o hay una capacidad digamos, de construir algo un poco más sólido, o si no, realmente esa sensación de coyuntura constante. Claro, es que al mismo tiempo... De correr a cada votación, claro, de no saber qué va a pasar. Exacto, o sea... Hay una cosa que decía ahora Subirats, Marian, decía, independientemente de lo que se vote. Claro, pero esta es la pregunta clave, yo creo. Es decir, ¿qué es lo que se va a llevar a votación? ¿Qué agenda legislativa va a proponer el Gobierno? De entrada, ¿cumplirá esta vez el mandato constitucional de presentar a las Cortes un proyecto de presupuesto? Bueno, ese es el objetivo y eso es lo que daría sentido a la legislatura. A ver, es verdad que sí se han aprobado leyes importantes. Ayer se aprobaron cosas importantes, aunque es verdad que la ley Bolaños y la ley de reducción de la jornada laboral no se quiso llevar por miedo precisamente también a que saliera de ahí una imagen más debilitada todavía del Gobierno. Pero es que sí, va a ser realmente complicado porque Podemos está ya ahí. Pero es que yo creo que esto también lo vimos con las europeas. No está pensando en una candidatura conjunta, está pensando en disputar ese espacio a sumar en esos despojos del poder. O sea, aunque sean políticas... Pero, ¿no es legítimo que Podemos, como fuerza política, quiera disputarle ese terreno y recuperar terreno electoral a otra formación política? Bueno, yo creo que Podemos surge con la vocación transformadora de palanca, del cambio y de hacer políticas públicas, y en este momento, sinceramente, yo no veo a Podemos ahí, por mucho argumentario que dé. Es decir, que ahora mismo, si realmente fuese coherente con esa vocación transformadora con la que nació, estaría pensando en un frente popular común, en hacer esa agenda de izquierdas y después ya elegir a la persona, ¿no? Ese no es el debate que hay ahora mismo en Podemos. El debate que hay ahora mismo en Podemos es el cuanto peor mejor, el acabar cuanto antes con la legislatura, el erigirse como la izquierda pura, y da igual lo que se vaya a aprobar o no en el Congreso, siempre va a tener un argumentario vestido de izquierdas, ¿no? Ayer hablaba de que iba en contra de los principios, de proteger a las familias y a los más vulnerables, entonces no podía respaldar ese decreto. Pero es que da igual lo que ellos están ahí en esa posición. Cristina. Bueno, con lo que preguntabas de qué margen de maniobra tiene el Gobierno, presupuestos, no presupuestos, yo me gustaría recordar que el techo de gasto está todavía sin presentar y es un trámite previo, ¿vale? Entonces ya vamos con retraso en ese sentido. Pero en torno a esta lógica que subyace en la política de Podemos, que creo que es muy relevante que la podamos acabar de entender bien, porque fijaros, cuando se planteó la posibilidad de una moción de una cuestión de confianza, cuando saltó el escándalo Koldo-Cerdán, el gran problema para esa cuestión de confianza no era Junts, era fundamentalmente Podemos, ¿no? ¿Qué lógica subyace? Yo creo que Podemos está intentando recuperar de alguna forma el marco que le llevó a sus mejores momentos en el año 2015, ¿no? Anti-establishment, antisistema, contra las compañías eléctricas, contra los bancos, efectivamente. Pero el marco Vox, no es ellos. Eso por un lado, el anti-establishment lo capitaliza Vox, efectivamente, y por otro lado, probablemente el marco en el que nos estamos moviendo y en el que nos moveríamos en una campaña electoral sería el marco izquierda-derecha clarísimamente. Estamos viendo al Partido Socialista recuperar ese ideario de las últimas elecciones de que viene la derecha y la ultraderecha, y por lo tanto aquí está derecha y ultraderecha y aquí estamos los demás, ¿no? En ese marco, el discurso anti-establishment de Podemos yo no sé qué recorrido tiene, porque además efectivamente hoy en día ese discurso lo capitaliza Vox. Entonces, ¿es legítimo que intenten recuperar posición? Por supuesto, faltaría más. ¿Es un marco hábil y es un marco transformador? En este momento parece que no. Yo creo que no, vamos.
Sí, en ese debate izquierda-derecha, centralismo, digamos, reconocimiento de plurinacionalidad, por así decirlo, ¿no? Sí. En ese doble eje, lo que está claro es que hoy la izquierda garantiza más el reconocimiento de las capacidades periféricas de los posibles socios y por lo tanto del reconocimiento de lo que es esa diversidad plurinacional española, que no la derecha, que ha hecho de esa bandera un elemento central. Y eso es lo que permite. De hecho, claro, yo me acuerdo, ahora entrevistaréis a Aitor Esteban, pero me acuerdo muy bien que la frase que lanzó Aitor Esteban cuando tomó posesión el nuevo gobierno hace 2 años fue: usted ha ganado las elecciones porque si no la alternativa son ellos. Y entonces ahí es donde yo creo que está en la clave, y la recomposición, digamos, de las fuerzas tendrán que partir de esos 2 elementos, del elemento, digamos, redistributivo, que hoy está en discusión en todo el mundo, y no solamente aquí, porque estamos en discusión sobre lo que pasó en el 45, por así decirlo. Sí. O sea, y por otro lado, en cómo se reconstruye esa identidad nacional, reconocimiento de la diversidad. Vamos a Córdoba para empezar, donde está prevista una reunión del Centro Avanzado de Mando para estudiar la evolución del incendio forestal que afecta a los montes cercanos a la capital cordobesa, un fuego que se ha reactivado esta madrugada y que ha obligado a desplegar los medios aéreos del Infoca. En Córdoba, José Antonio Alba, buenos días. Buenos días. Siguen activas las llamas en distintos focos por la dificultad de perimetrar el incendio declarado este martes por la tarde en la Sierra de Córdoba, aunque, eso sí, la evolución parece algo más favorable con la incorporación ya de los medios aéreos del Infoca. Lo ha confirmado hace unos minutos el consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. El operativo de la Agencia de Emergencia del Plan Infoca ha trabajado intensamente para su control, vigilando especialmente cualquier riesgo para la población o diseminado para vivienda, pero sí podemos decir que la evolución de la noche ha sido muy buena. Aún quedan muchos puntos calientes. En la zona siguen trabajando bomberos de los parques de la capital y también los miembros del Infoca, a los que se suman los medios aéreos. Por lo demás, la actualidad del miércoles pasa por el inicio del reparto de menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias Bayo a la península. El gobierno empieza a trasladar hoy a su red de protección internacional a los primeros 50 menores solicitantes de asilo de los que se va a hacer cargo. Son menores que van a pasar inicialmente por un centro de acogida de Las Palmas de Gran Canarias antes de ser derivados a otros centros de la península a lo largo de los próximos 15 días. Un traslado que, recordemos, forma parte del acuerdo forzado por el Tribunal Supremo para que el Estado asuma la tutela de esos menores migrantes que piden asilo nada más llegar a Canarias. También hoy se celebra el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el que se va a ratificar a los jueces Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas como nuevos presidentes de las salas de lo penal y de lo contencioso administrativo del Supremo. Ambos magistrados, que están apoyados por el sector conservador, tienen la vía abierta para la elección tras la retirada de las candidatas progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso, para evitar precisamente fracturas en el Poder Judicial. Del exterior, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, acaba de reiterar su intención de continuar en el cargo después de que varios medios locales adelantaran esta mañana sus planes para dimitir próximamente tras la debacle electoral del pasado domingo. Y en Ucrania, unas 1.500 personas salieron anoche a las calles de Kiev y de otras ciudades del país para protestar contra un proyecto de ley que debilita los órganos anticorrupción ucranianos, una norma que promulgó anoche el presidente Zelensky, quien se enfrenta a su primera gran crisis interna desde el inicio de la guerra, una guerra cuyo destino vuelve a negociarse hoy en Estambul en una reunión directa entre las delegaciones rusa y ucraniana, de la que a priori nos esperan grandes resultados. Y en los deportes, Sampe, a la selección absoluta de fútbol femenino le falta ganar una Eurocopa y esta noche tiene la oportunidad de meterse en la final. Algo que tampoco ha conseguido nunca. Perdió la otra semifinal a la que llegó en 1997 y esta noche ante Alemania tiene el reto de ganar por primera vez también a su bestia negra, a la que nunca ha podido superar, y meterse en esa primera final de su historia. Es baja por sanción la central del Barça, Laia Alexandri. Va a entrar en su lugar la central del Real Madrid, María Méndez. Toda la previa del partido en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Del fútbol en casa se juega a las 7 el Girona Español, final de la Copa de Cataluña, y a las 8 el Valencia Leganés. Y en los mundiales de natación de Singapur a las 11:30 de la mañana, España-Estados Unidos por el bronce femenino en waterpolo.
es Aitor Esteban, presidente del Partido Nacionalista Vasco. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Déjeme empezar por el pleno de ayer, preguntarle, hoy que además se cumplen esos 2 años desde las elecciones del 23J, como ahora recordábamos, ¿en qué punto cree usted que estamos de la legislatura? ¿Estamos en la mitad, señor Esteban, como dice Pedro Sánchez, o estamos quizá en la recta final o en un momento de difícil pronóstico? Pues yo creo que en esto último, ¿no? Es un momento de difícil pronóstico por las incógnitas de las noticias que van apareciendo alrededor de casos ligados a corrupción, pues un día sí y otro también, ¿no? Y bueno, también en una situación complicada porque es una legislatura que no ha tenido presupuesto, yo creo que por lo menos tenía que haber tenido uno, y tampoco se vislumbra que pueda haberlo, ¿no? Y que es lo que le daría un poquito de consistencia. Y luego también porque creo que empieza a conformarse una mayoría negativa, que no une en el por qué votar que no, pero sí se concentra el voto, ¿no? Un poco como sucedía en la República de Weimar, un parlamento muy atomizado y de pronto, comienzan a aparecer votos negativos que confluyen por diferentes circunstancias y por intereses diferentes, ¿no? Y esa mayoría negativa, digamos que lo que era antes más esporádico ahora se está consolidando en los últimos tiempos. Es un paralelismo histórico tremendo. Bueno, de la República de vamos a ver, Weimar, no lo digo porque vaya a pasar lo que ocurrió después, la caída de von Hindenburg y la llegada de los nazis, no lo digo por eso ni mucho menos, lo digo porque es el ejemplo típico de un parlamento muy dividido y la conformación de mayorías negativas, y que eso pueden hacer tambalear a un gobierno. Ahora bien, que una situación de inestabilidad de este tipo, unida a estos casos que van apareciendo de corrupción, a lo que ayuda es a la ultraderecha y a los extremos, eso también no hay ninguna duda. Es decir, quiero decir, no estoy haciendo un paralelismo exacto con Weimar, pero hombre, hay algunas cositas que sí tienen un cierto parecido. Me parece interesante aclararlo. Dice que hay una mayoría negativa que se está conformando, por tanto entiendo que su diagnóstico es que no hay una mayoría suficiente como para propiciar una moción de censura, pero sí como para tener bloqueada la legislatura, ¿es eso? Bueno, desde luego, no hay una mayoría para una moción de censura. Primero porque, está ahí el sustento necesario de Vox, pero luego además una posible candidatura no suscita apoyos suficientes, y además el propio posible candidato, el señor Feijóo, se encarga muy mucho de que no haya de ninguna manera tal posibilidad, ¿no? Que es un poquito como aquel dejarme solo, ¿no? En la plaza, que aquí voy yo y soy autosuficiente y me meto con todos los demás y piso todos los charcos y molesto a todo el mundo, no hay posibilidades de ninguna moción de censura, y él mismo además está aumentando la situación o profundizando en la situación. Y luego, las únicas otras salidas a una situación de bloqueo son las decisiones que pueda tomar el propio presidente del gobierno, porque a él le compete pedir o no la moción de censura o dimitir en su caso y que se active el 99 o convocar nuevas elecciones. Por lo tanto, sí, nos podríamos encontrar en una legislatura que está bloqueada en lo que puede ser la producción legislativa y encontrarse una situación complicada. Ahora bien, está todavía agotada esa vía, ya no va a haber absolutamente ninguna ley que se pueda aprobar, yo no diría eso, pero creo que va a tener que ser algo muy, muy selectivo, ¿no? Y espero que, por ejemplo, todo el tema de secretos oficiales seamos lo suficientemente capaces para sacarlo adelante, ¿no? Ahora le pregunto por eso, porque en 3 minutos me ha reunido todos los temas de los que le quería preguntar esta mañana, pero por ir por partes. Que me ha parecido que decía que es Feijóo quien cierra las puertas. Lo que me está queriendo decir aquí, señor Esteban, para entenderlo bien, es que si el Partido Popular o Alberto Núñez Feijóo tuviera otro discurso, ¿usted vería con otros ojos un posible acercamiento de cara a una eventual moción de censura? No, lo que quiero decir es que primero eso está bloqueado porque es necesario el apoyo de Vox y además los votos de Vox, ¿no? para mantener esa otra alternativa. Pero es que si aún no existiendo eso, el señor Feijóo y el Partido Popular se encargan muy mucho de que la brecha que pueda haber con respecto a otros partidos ahora y para el futuro se vaya ahondando. O sea, no hay nada más que ver la actitud en
las iniciativas legislativas, en las votaciones y en las declaraciones una y otra vez, ¿no? Al menos con lo que respecta al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Bueno, pues yo creo que tiene en ese sentido una decisión tomada, que es vamos a ver si hacemos caer la legislatura, y además en las siguientes estoy seguro que voy a gobernar, está pensando Feijóo, y lo voy a hacer con Vox y no tengo ningún problema. Además, bueno, ya han dejado esa puerta libre en su Congreso, ¿no? Bueno, él dijo, en realidad, lo que dijo el Partido Popular es que no gobernarían con Vox. ¿Usted eso no se lo cree? Ya, sí. Que no gobernarían con Vox en el gobierno, si pudiera. Ya le aseguro yo que como pasó con Murcia, en Extremadura y en otros lugares, si es necesario, el paso lo darán, porque desde luego lo que no van a perder es la ocasión de llegar al poder si los números con Vox le dan, ¿no? Evidentemente que claro, que preferiría otras situaciones más ideales, o la propia mayoría absoluta, ¿no? Claro, pero luego la realidad y los números serán los que sean, y ya le digo yo que si necesita dar ese paso lo va a dar. Desde que usted es presidente del PNV, ¿ha hablado, le ha llamado, o usted ha llamado a Alberto Núñez Feijóo? ¿Han tenido alguna conversación? No, la verdad es que no. ¿No es raro eso? Pues no lo sé, como no he sido antes presidente del PNV, pero bueno, no, él no habrá tenido la necesidad de llamarme, y yo sinceramente pues tampoco, ¿no? O sea que cuando dijo Feijóo que encargó a su portavoz parlamentario que explorara la posibilidad, que sondeara una posible moción de censura cuando supimos del caso Cerdán, el contacto no llegó a usted. No. De hecho, bueno, lo único que hizo es aquella ronda en la que pidió disculpas además por las declaraciones también contra nuestro partido que había hecho en una rueda de prensa anterior a la conversación con nuestra portavoz. Le pidió disculpas y bueno, pues eso, que querían hablar y explorar y ver y un poquito, bueno, pero es que inmediatamente después hubo declaraciones por parte del líder del Partido Popular del País Vasco poniéndonos a caldo. Entonces yo en aquel momento dije que esto era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y desde luego sigue siendo no ha habido absolutamente nada. Y aquel voy a llamar paréntesis de Tellado, porque no suele ser su actitud habitual de pedir disculpas y decir que quería hablar, pues eso duró un ratito, fue un lapsus. Dejemos volver al análisis del punto en el que estamos. ¿Usted cree, a su juicio, es viable la legislatura si el gobierno no logra aprobar los presupuestos para el próximo año? Es muy complicada. La verdad es que se me hace duro pensar una legislatura sin un presupuesto. Hasta ahora se ha podido salvar la situación, sobre todo porque estaban todos los fondos europeos. Además, los fondos europeos estaban fuera del alcance de decisiones y de regulación por parte del Parlamento, y por lo tanto ha podido trabajar el gobierno con una especie de doble presupuesto. Pero eso ya se acaba, ¿no? Y por lo tanto yo es que lo veo complicado. Ahora, me parece además tremendo que haciéndose una apuesta por la gobernabilidad y por una investidura desde posiciones muy diferentes, ni siquiera por parte de algunos partidos haya habido voluntad nunca de dar un presupuesto al gobierno. Eso es que me parece que es una contradicción. Pero la situación es la que es y ya veremos. ¿A quién se refiere, señor Esteban? ¿A quién se refiere? Bueno, yo creo que hay, yo creo que no hace falta que lo señale, ¿no? Pero me parece que hay, es evidente, pero desde luego, bueno, yo creo que Podemos no ha tenido desde el primer momento, por cuitas internas y por cuentas personales, ¿no?, que todavía se tienen, y por liderazgos, ¿no?, de unos y otros, pues no ha tenido ninguna intención de darle mucho oxígeno precisamente a este gobierno, ¿no? ¿Y cree que Junts sí la ha tenido, sinceramente? Pues hombre, tampoco mucho, en muchas circunstancias, ¿no? Yo creo que Junts está evidentemente con una agenda muy propia, y todo lo que no toque esa agenda pues parece que no existe para ellos, pero en realidad sí que tiene una repercusión en la ciudadanía en general y también en la percepción que se tiene de unos y de otros, ¿no? Pero bueno, aquí como otros partidos, como cualquiera, como el PP, como Junts, Podemos, el PSOE, Sumar o nosotros, pues cada uno tiene libertad para fijar una forma de hacer y tiene una visión de cuál es la realidad, ¿no?, que no tiene por qué coincidir con las que tenemos los demás. Si no logra, por tanto, recabar Pedro Sánchez el apoyo de sus socios, de estos partidos que ahora estamos comentando, o en fin, de la mayoría que articula la mayoría parlamentaria con la mayoría de la investidura, vaya. Si Pedro Sánchez no consigue aprobar los presupuestos para el año que viene, ¿debería convocar elecciones?
Bueno, eso lo sabrá él, que es el que tiene la responsabilidad del gobierno y tiene que ver en cómo se llega, cómo se avanza en los próximos meses, cómo llegamos a final de años, a principios del siguiente, ¿no? Es que además aquí usted no se lo pediría. pueden aparecer. No, es que yo aquí, de verdad, vivo un poco en plan Simeone, partido a partido. O sea, vivo día a día. Que me levanto por la mañana, lo primero que hago, poner la radio y ver los periódicos un poquito antes de lo habitual. Para ver si hay alguna novedad, para ver si ha aparecido la UCO por alguna parte, para ver si ha habido declaraciones por aquí, para de repente si no sale un tema Montoro, que uno no esperaba y de repente sale por ahí, ¿no? Entonces, yo como no sé cómo va a evolucionar todo esto y qué van a dar de sí los casos que ya conocemos, o alguna otra cosa que pueda salir, pues no sé, porque todos son elementos que pueden influir en el desarrollo de la legislatura, ¿no? Más allá de, bueno, pues de que se encaucen algunos de los problemas o las preocupaciones de algunos de los socios y la cosa pueda ir avanzando, ¿no? ¿Y cree que el gobierno debería hacer ante este panorama? Es decir, no se sabe si habrá presupuestos, efectivamente puede aparecer alguna novedad de algún caso de corrupción en cualquier momento. ¿Cree que el gobierno tiene en su mano la capacidad de poder recuperar, retomar la agenda y que lo está haciendo? Bueno, tiene que intentarlo. Evidentemente no va a ser de un día para otro, ¿no? Es verdad que perdió el control de la agenda. Va a tener que ser propositivo, pero claro, propositivo... es fácil decirlo, pero yo creo que es que no puede arriesgarse a hacer una especie de abanico de medidas muy amplio porque no va a llegar a consensos. Tiene que centrarse en aquellas cosas en las que verdaderamente piense que puedan salir adelante o insistir en las que son muy necesarias, ¿no? Y habría que sacar adelante, ¿no? Por ejemplo, todo el tema energético. A nosotros nos preocupa mucho y que, bueno, pues que habrá que dar la solución. Hay temas que son cruciales para no solo para la ciudadanía en el momento presente, ¿no? Sino también para ir poniendo las bases de un futuro en condiciones, en un mundo que se mueve mucho. Y resulta que, bueno, pues parece que aquí estamos con la agenda de siempre, desde cada uno, ¿no? Creo que hay que tener una visión un poquito más amplia y que hay algunos temas que deberían ser, bueno, pues una excepción y tratarlos como lo que son, ¿no? La materia que son, más allá de la agenda política que tengamos cada uno, que por supuesto que nos preocupa, y también la nuestra y lo que tenemos firmado con respecto a la investidura, ¿no? La firma de investidura que hicimos con Sánchez. En conversación en Hoy por Hoy con Aitor Esteban, que es el presidente del Partido Nacionalista Vasco y al que quisiera preguntarle en el pleno por el caso Cerdán. La portavoz de su partido dijo en la Cámara, señor Esteban, que la confianza del PNV con el gobierno estaba en la UCI. Desde entonces, hace 3 semanas, ¿han cambiado algo las cosas? Bueno, la verdad es que el presidente del gobierno lo dejó ya claro con el audio, ¿no? Que dio a conocer el informe de la UCO. Él le dio absoluta credibilidad desde el primer momento, por lo tanto, si el líder del partido da esa credibilidad, ahí había lo que había. Y ahora veremos qué es lo que dice la justicia, ¿no? Pero políticamente, bueno, él ya marcó dónde estaban las cosas y por lo tanto a nosotros cuál era la situación nos pareció preocupante y nos parece preocupante y todavía pues no sabemos las derivadas que puede haber de ahí y por lo tanto yo creo que es lógico que nos mantengamos a la expectativa, ¿no? Y exigentes para que se aclaren los temas, ¿no? A partir de ahí tampoco aquí las confianzas no se ganan, no se pierden bueno, pues de pronto, ¿no? Y por lo tanto, pues tendrá que ir un tiempo, pasar un tiempo, pues para que veamos cómo evoluciona también todo ese caso y para que veamos también su voluntad con respecto a la agenda gubernativa y a los temas que nosotros le vamos planteando, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo. Yo, sinceramente, creo que esto no se arregla tampoco con una especie de vamos a hacer más medidas y de control, etcétera, etcétera. Creo que algunas pueden estar bien, pero quien quiera rodear la ley lo va a hacer con estas medidas que en estos momentos, estos controles que ya existen de hecho, o con otros, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo no creo que se trate aquí de decir, ya lo hemos solucionado porque hasta ahora legislativamente el ordenamiento jurídico tenía fallas. Pues no, esto se trata de otra cosa, de controles que muchas veces son internos, ¿no? Y que no se han desarrollado. Vamos a ver cómo evoluciona todo, pero evidentemente vamos pleno a pleno y ley a ley, ¿no? Ya está, es así.
Coincide con el diagnóstico que hizo ayer desde su gira por América Latina, Pedro Sánchez, cuando dijo que no tiene nada que ver un caso con otro, es decir, que lo del Partido Popular, con las revelaciones que estamos viendo de Cristóbal Montoro, era una corrupción sistémica que acabó, a su juicio, dijo, con la moción de censura? A mí lo que me parece es que ambos casos son muy preocupantes, de verdad, ambos. Lo de Montoro, la verdad, me parece, si esto se confirma, que es tremendo. O sea, y desde luego el Partido Popular no puede mirar para otro lado. No vale decir, no, algo tendrá que decir y algo tendrá que explicar, ¿no? Y uno hace un poco la lista de los ministros de Aznar y dice, madre mía, ¿quién queda aquí, no? Sin una tacha de algo. Me parece que los dos son casos muy preocupantes. En uno, bueno, pues hay que dilucidar si se queda en unas personas o si esto afecta a una organización política. Por el momento esto queda en algunas personas y eso puede pasar en cualquier lugar, en cualquier organización. Lo del Partido Popular, vamos a ver exactamente en qué acaba, ¿no? Y quiénes eran los implicados y hasta dónde llega. Pero claro, es que la preparación incluso de decretos ad hoc es un poquito que hay que oír a la gente, etcétera, bueno, a los interesados en diferentes temas. Eso es lógico, pero luego tienes que tomar las decisiones desde una posición de independencia. Si se ve que ha habido un desvío de fondos pues a determinada bufete, etcétera, a la hora de conseguir una modificación y que esto se producía automáticamente y que iba en la línea de lo que se pedía directamente sin que hubiera una serie de equilibrios, esto me parece gravísimo, sí. El análisis político que se está haciendo a partir de los dos casos es que, y lo comentaba usted, lo sugería al principio de la conversación, será Vox seguramente quien saque mayor provecho político de esto. Bueno, es que la sensación que le da a la gente de todo esto normal es de oye, que se vayan todos a la porra. O sea, es que aquí mal quedamos todos, los que han tenido algo que ver y los que no hemos tenido algo que ver, pero la sensación con respecto a la política no le pide a la gente. Muchas veces mucha gente no distingue entre Parlamento y Gobierno o entre si esta competencia le corresponde al autonómico o al central, como para pedirle que empiece a distinguir aquí los matices de... Entonces la sensación que queda, y además es un caso tras otro y una tras otra, y encima los partidos políticos, en vez de intentar contener las aguas y poner los casos en sus justos términos, lo aprovechan para utilizarlo como arma arrojadiza y ensuciar y embarrar, incluso embarrar a los que no tienen nada que ver con ello, como por ejemplo está haciendo el PP. Pues claro, al final la gente que concluye, pues que ¿para qué voy a votar? O si no, bueno, va a soluciones radicales que lo que son es la antipolítica y la antidemocracia. Y claro, si de eso no somos conscientes, los que formamos parte de partidos democráticos, pues luego pues habrá que lamentarse, pero cuando seguramente ya sea un poquito tarde, ¿no? No sé si me da la sensación de que en la política española por conseguir el poder de una manera adolescente, lo quiero ya y rápido, ¿no? Y en este mismo momento, pues te vas dejando por el camino los valores esenciales del propio sistema político. Y eso me preocupa porque creo que debería haber un poco más de madurez política. Ayer el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Secretos Oficiales, que es una de las principales reivindicaciones del PNV y especialmente de Aitor Esteban en sus años, que fueron muchos, de portavoz parlamentario. ¿Le satisface? Hombre, pues la verdad es que se haya presentado por fin el proyecto de ley, sí, y en ese sentido sí que ha cumplido su palabra el presidente del Gobierno en la última sesión en la que tomé parte, ¿no? En el control, en la que me dijo que se iba a presentar. Yo la he estado leyendo esta noche, precisamente, bueno, estuve viéndola porque tenía también mis temores de que fuera un pequeño trampantojo como el anteproyecto de ley que preparó antes el PSOE, que en fin era una cosa gatopardiana, era casi mantener el oscurantismo de la ley franquista anterior. Yo creo que estaba en buena línea. Podemos discrepar en plazos, en que hay que concretar más las razones, en los controles, pero es verdad que, por ejemplo, ahora en esta ley quedaría claro quién puede
calificar como secreto algo y quién no, y básicamente es el Consejo de Ministros y los ministros, algunas autoridades más, pero muy poquitas, también por ley. Pero queda muy claro. Luego también hay un principio muy importante, que es que porque la ley diga X años, no tiene por qué estar secreto algo durante esos años si no es absolutamente necesario, y que además se puede reclamar que esto sea así. Lo que tenemos que pedir y concretar también la ley, bueno, pues habrá que, a la hora, por ejemplo, yo es que he tenido la sensación muchas veces de hacer una pregunta parlamentaria, por ejemplo, por escrito, pidiendo alguna documentación, y decírseme pues que no hay esa documentación, cuando probablemente sí la había, pero era secreta. Pues lo que habrá que precisar es que en ese tipo de contestaciones os tendrán que decir si hay algo, pero es secreto. Y en ese caso, pues bueno, quedaría abierta también por parte de la ley una vía para poder reclamar ante esa autoridad que va a regular los secretos, bueno, pues la posible desclasificación. Va en buena línea. Yo creo que, bueno, podemos discrepar también, 45 años más 15 es demasiado, en mi opinión sí. Pero bueno, por lo menos sí que va en la línea de lo que es una ley de plazos de secretos oficiales equiparable a Europa Occidental. Y yo, bueno, pues estoy contento porque se haya presentado. Y intentaremos que salga adelante. Hoy el diario El País publica la discrepancia que hubo, y no menor, dentro del gobierno, porque la protección de la información clasificada deje de estar en manos de Defensa y pasa a estar en manos de Presidencia, que la ley la acabó defendiendo en solitario Bolaños y se vinieron a desmarcar, se desprende de esta información la ministra Robles, también Marlaska Álvarez. ¿Les sorprende esto? Bueno, a ver, también hubo en su momento una polémica con el gobierno del PP en cuanto a dónde quedaba escrito el CNI, ¿no? Porque pasó recuerde, de Defensa a Presidencia. Fue muy comentado aquello, sí. Sí, bueno, es algo de eso. ¿Sabe lo que ocurre? Que es que en este tema, nosotros cuando discutimos ley, porque incluso llegamos a hablar con algunos ministerios de contenidos de la ley, cómo la veíamos, claro, aquí tienen intereses muy directos, Defensa, exteriores, que todo lo de exteriores está considerado como secreto, es una cosa impresionante. Defensa, exteriores, Presidencia, pero claro, y también Interior, que Interior además se resistía a que no vea. Yo veía más dispuesto a Defensa a llegar a un acuerdo que a Interior, ¿no? Entonces, bueno, aquí claro, cada uno tiene sus propios intereses, pero yo creo que, bueno, a mí no me parece incorrecto que digamos desde todo es civil, entiéndaseme bien, el gobierno es civil, pero desde lo más civil que podría ser Presidencia se pueda llevar ese control. A alguien se le tiene que asignar, ¿no? ¿Cuál será el primer documento que, si se aprueba la ley, irá a buscar Aitor Esteban? Bueno, pero mi interés y el de mi partido no es tanto un documento, sí, ya entiendo. Es hacer una ley. ¿Cuál? Pues no lo sé. Yo soy muy aficionado a los archivos. De hecho, si tuviera más tiempo, andar entre papeles viejos y haciendo transcripciones es una cosa que me divierte. O dígame la época, si no me dice el documento, es decir, irá el 23F, algo de la transición. Nos podemos encontrar cosas interesantes incluso de siglos pasados en tema de exteriores, pero desde luego sí que iría a ver cosas de época franquista de transición. Sí me gustaría ver si hay alguna documentación. A ver, tampoco creo que vaya a ser esto un boom puede que surja algo, pero seguramente si esa especie de boom, seguramente alguno ya se ha encargado de quemar esa documentación o que desaparezca. Tampoco vamos a ser ingenuos e ilusos. Pero sí creo que puede darnos pequeños trazos de información y detalles que, unidos a otros que conocemos, a cosas que se pueden obtener en archivos de otros países, le pueden dar a los historiadores y a la ciudadanía en general una idea más real de lo que realmente pasó, porque aquí lo del relato, ay amigo, sí que es importante. Hemos tenido un relato de la transición un tanto edulcorado. Señor Esteban, usted que conoce muy bien el concierto económico, ¿lo que se ha pactado en Cataluña no se le parece mucho? No, porque, a ver, tampoco, claro, el principio de ordinalidad, ¿no? Yo contribuyo en esto y tengo que quedar en este puesto al recibir. Ahí no hay riesgo unilateral, que es lo que tiene el concierto económico. Si en Euskadi se recauda, en la comunidad foral navarra, se recauda mal, no llegas pues ahí te has fastidiado, o sea, o tú empiezas a rebajar impuestos unilateralmente,
pues resulta que luego no vas a poder recaudar lo suficiente para tus servicios y nadie va a ayudarte, ni va a venir a ayudarte. No hay una devolución en el mismo orden de lo que se ha contribuido, etcétera, etcétera. No, aquí hay un riesgo unilateral, ¿no? Y luego habrá que ver los detalles, porque claro, es que está un poquito indefinido todavía, ¿no? Qué es lo que sería, ¿no? Luego tiene que pasar muchos trámites por el Congreso, etcétera. Vamos a ver en qué es lo que queda todo ello. Desde luego que Cataluña tiene un problema de financiación, es evidente, desde hace muchos años, que no se ha querido afrontar. Vamos a ver cómo se soluciona, pero desde luego lo que no se soluciona es diciendo que nuestro concierto económico es algo, el vasco me refiero, es algo pues de privilegios, o que no se sostiene el sistema. Está perfectamente anclado en el sistema constitucional. Y segundo, aquí no se trata de un privilegio, es un derecho que viene de antaño, que lo hemos peleado durante generaciones por mantenerlo, desde colores políticos muy diferentes, y que a lo que nos obliga es una buena gestión, si es que queremos tener nuestros recursos, y además a contribuir al Estado. Por cierto, no en una cantidad pactada o dependiendo de lo que recaudemos nosotros, sino dependiendo de lo que recaude el Estado y de lo que vaya a gastar en sus propias competencias. Por lo tanto, si al Estado le va bien y a nosotros nos va mal, pues nos tenemos que fastidiar y tenemos que pagar más al Estado incluso. ¿En qué condición se duerme menos? ¿Como portavoz parlamentario o como presidente de un partido? Pues todo tiene su aquel, ¿verdad? Pues uno que siempre piensa, jope, qué fastidiado es esto cuando está en determinada silla, luego a otra y de ostras, pues esto tampoco está un camino de rosas, ¿no? Bueno, a ver, es el mismo disco en realidad, ¿no? Porque los temas y Madrid tampoco lo puedo perder de vista, ¿no? Hay que seguir la actualidad, pero es como si antes hubieras estado pues escuchando o grabando la cara del disco, ¿no? Y ahora es la cara B. Son otras personas, otro tipo de... Bueno, pues digamos también el ambiente político aquí en Euskadi afortunadamente es mucho mejor que el que se vive a nivel del Estado, pero bueno, también son otros agentes, otras preocupaciones particulares, y luego toda una organización muy grande y muy compleja como es la de mi partido, a la que pues no hay que descuidar, hay que estar con todo el mundo y desde luego ponerlo, que es lo que mi pequeña obsesión, ponerlo ya en el camino ya lanzado para el resto de este siglo, del siglo XXI, ¿no? Porque somos una organización que tiene 130 años, cumplimos a finales de este mes, de historia nada menos, y hay algunos mecanismos pues que tenemos que actualizar, evidentemente. Y luego nuevas caras, pues bueno, algunos ya vamos teniendo una edad y hay que poner nuevos referentes, nuevas caras, etcétera, etcétera, y preparar el futuro, que es lo que creo que nos toca a todos los responsables políticos según vamos cumpliendo etapas. Aitor Esteban, presidente del Partido Nacionalista Vasco, me alegro de haberle saludado esta mañana. Un abrazo. Yo también a vosotros, un abrazo a todos. Un saludo y gracias. En el abierto, Cristina Monge, Joan Subirats, Marian Martínez Bascuñán. Tenías interés, Joan, en escuchar la conversación con Aitor Esteban, que sí que ha parecido condicionar la continuidad de la legislatura, no solo, aunque también y por supuesto a los presupuestos, sino a lo que pudiera aparecer, las novedades que pudieran aparecer en los casos de corrupción. Es verdad que ya cuando le he intentado que me concretara si la condición será los presupuestos o le pediría a Sánchez que convocara, que adelantara las elecciones, ahí ha esquivado, ha hecho el giro de cadera y me ha esquivado la respuesta. Subirats. Sí, a mí me ha interesado mucho porque además, claro, es una persona que diríamos lleva una trayectoria política muy larga. Sus intervenciones como portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso eran siempre muy seguidas. Era una persona que curiosamente no es normal que por ejemplo no agotaba el tiempo del que disponía, porque cuando había dicho lo que quería decirlo ahí se acababa, y eso no es nada habitual. Los portavoces tienden a agotar todo su tiempo, y él cuando había dicho lo que quería, pues ahí. Y eran célebres sus frases, ¿no? Yo ya he dado algunas de ellas. Por ejemplo, bueno, ha empezado con la República de Weimar, que tiene su miga, pero luego... Será un golpe para empezar. Nos ha dejado muertos. Pero luego
por ejemplo, ha hecho una frase muy interesante que dice, claro, en un mundo que se mueve mucho, ¿cómo preparamos el futuro? ¿No? Es decir, estamos metidos en una película tan siniestra interna, de alguna manera, ¿no? Con todos estos casos, que no estamos viendo o no vemos suficientemente, que cómo nos situamos como país en ese escenario, ¿no? Y hacia lo que estamos yendo, que es una transformación brutal de muchos de los elementos centrales. Yo creo que lo ha dicho también cuando decía cómo preparar el partido para el próximo siglo. Y luego me ha gustado mucho esa frase de conseguir el poder en modo adolescente, creo que ha dicho. Sí, ¿no? Sí. Y eso también me ha gustado mucho porque demuestra ¿no? esos 130 años que hay detrás diciendo, bueno, aquí las cosas tienen su tiempo y sus plazos. Y eso de querer, digamos, romper ritmos y llegar rápido, a lo mejor sin saber muy bien por qué, ese modo adolescente también me ha gustado. O sea, son frases que realmente demuestran que hay ahí detrás pues una solidez, ¿no? María. A mí me ha parecido muy interesante. Fíjate, antes Subirats hablaba de los ejes que se solapan, ¿no? Tenemos el eje izquierda-derecha y luego el eje de plurinacional, de reconocimiento de las diversidades. Pero yo creo que aquí es interesante también distinguir entre los actores que hay dentro de cada uno de los ejes, ¿no? Y por supuesto, el papel que está jugando el PNV y el papel que está jugando Junts, por ejemplo, no tiene nada que ver. O sea, ya ha sido crítico Esteban con la posición de Junts. Sí, cosa claro, que ha llamado la atención. Es que no, yo insisto en esto, es que no hay una agenda en Junts que no vaya más allá de Puigdemont. Entonces, y además, yo hablaba antes de esta forma de entender la lógica del juego democrático, que es a partir del chantaje político. Usted no me puede pedir en una negociación parlamentaria una amnistía porque esto no depende de mí. Entonces, aquí lo problemático es qué concepción democrática tiene este partido, ¿no? Entonces, yo creo que por eso se agradece, ¿no? Además, en el caso de Aitor Esteban es que tiene ese papel casi de senador romano, ¿no? De una autoridad moral que se pone por encima, ¿no? Y entonces casi pone orden, ¿no? Y hablando claramente de lo preocupante de los casos de corrupción, es verdad que Montoro es cualitativamente más preocupante porque es la captación o la privatización del poder legislativo frente al caso Cerdán, que tiene un impacto más localizado, que afecta a proyectos específicos, que distorsiona el principio de competencia, pero con Montoro es que estamos hablando de la privatización de uno de los poderes del Estado. Sí, es decir, entonces, claro, esto es muy grave, pero es verdad lo que decía Esteban, que al final la percepción ciudadana, ¿no? es de que todo está mal, ¿no? Todos son iguales, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues cuando alguien te habla con esa claridad, ¿no? Y pone como desde fuera, como casi como árbitro, los peligros, ¿no? de la polarización y de la corrupción sistémica, pues la verdad es que se echan falta. Fijaros, como a los tres nos gusta esto de los ejes, ¿no? Fijaros qué curioso el PNV, porque efectivamente es un partido conservador, pero que en muchos aspectos tiene políticas muy progresistas, por ejemplo, en cuestiones de redistribución, y es un partido nacionalista vasco, pero que entiende la colaboración para la gobernabilidad del Estado español. Que, claro, habla del interés general. Claro, entonces, como se sitúa en el centro de todo eso, pues efectivamente tiene una capacidad de acción muy importante. Y yo creo que ni el PNV ni Aitor Esteban defraudan nunca, en una entrevista. Creo que ha hecho una fotografía del momento absolutamente nítida. Es verdad que nos ha dejado un poco helados cuando ha hablado esto de la República de Weimar, ¿no? Tenemos que decir que nos hemos cruzado la mirada aquí todos. Claro que tiene sus razones, efectivamente, y sobre todo porque yo creo que ha puesto encima de la mesa un concepto clave, que es el de la mayoría negativa que se empieza a conformar. Ojo con esto, ¿vale? Porque efectivamente puede que sea una mayoría que solamente tiene una cuestión en común, que es ir contra el gobierno, pero eso efectivamente empieza a estar allí. Ha añadido, ojo, que Feijóo se encarga de que no haya más alternativa posible. Es decir, continuamente, si podría haber algún acercamiento, este acercamiento se diluye, salta por los aires, con declaraciones del portavoz, con Díaz Ayuso quitándose el pinganillo, largándose de la reunión de presidentes, etcétera, 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 ¿no? Pero también ha aportado un tema muy, muy, muy importante para ver qué puede pasar en el futuro, y es decir, ojo, que se acaban los fondos europeos.
Sí. Que ese dopaje que teníamos, que hacía posible que pudiéramos seguir más o menos, ¿no?, poniendo en marcha políticas mediante, aunque no tuviéramos presupuestos, pero con esos fondos, ese momento se acaba también. Y por lo tanto eso nos da ya ahora mismo una foto distinta, ¿no? Y desde luego, bueno, la alusión a Simeone me parece brillante, porque efectivamente partido a partido, pero ya no pleno a pleno de Congreso, sino votación a votación. Yo creo que también, no hay otra forma de entender esto ahora. Sí, yo también destacaría, cuando se ha hablado de Montoro, una frase que ha dicho, dice, es muy distinto oír a los intereses que decretar desde los intereses, ¿no? Sí, sí. O sea, Claro. esa distinción, porque es clave, es que la gente tiene que entender que es muy importante que la gente, los sindicatos, los grupos de presión, las asociaciones de discapacitados, cualquiera, pueda ir a un legislador e intentar, digamos, defender sus intereses. Eso es legítimo. Lo que no es legítimo es que tú pagues una cantidad de dinero para que se decrete en favor tuyo directamente, ¿no? Y esa distinción es clave. O sea, Consciente de que precisamente Pedro Sánchez, que llegó a la Moncloa después de que prosperara una moción de censura y que el caso Santos Cerdán, por tanto, atacaba esa línea argumental, incluso fundacional para el gobierno de Pedro Sánchez, ayer y a partir del caso Montoro, desde Uruguay, donde estaba ayer en su parada de la gira de América Latina, el presidente del gobierno dio este argumento para hablar por primera vez sobre lo que estamos conociendo de Montoro. La corrupción generalizada y sistematizada que hemos visto en el caso Montoro o en el caso Kitchen, de la instrumentalización de la policía para perseguir adversarios políticos u obstruir la acción de la justicia, o la utilización del Ministerio de Hacienda y de todo el Gobierno para legislar en base al cobro de comisiones, como es el caso Montoro, esa corrupción generalizada y sistematizada acabó en el año 2018 con la moción de censura. Lo que subyace aquí es aquella moción de censura sirvió para acabar con un tipo de corrupción, aunque él no se refirió, no habló ayer del caso Cerdán, pero sí que parece claro que lo que quiera es hacer este tipo de distinción que comentábamos ahora con Héctor Esteban. Por cierto, sobre el Partido Popular, Elena Jiménez, compañera de Radio Madrid. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Una información que estamos conociendo ahora en estas últimas horas, ¿qué ocurre con el currículum de la diputada por Madrid del Partido Popular y valor en alza, digamos, desde el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, muy cercana a Isabel Díaz Ayuso, la diputada Noelia Núñez y su currículum? Pues mira, Noelia Núñez, que es diputada en el Congreso, además es vicesecretaria nacional del PP de Feijóo, tertuliana en muchas ocasiones y figura, como dices, arriba y muy cercana a Ayuso. De hecho, la llaman la Ayuso de Fuenlabrada, se presentó a la alcaldía por Fuenlabrada. Bueno, en la ficha del Congreso de los Diputados, esta mujer, Noelia Núñez, dice que cursó doble grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. Pero ella admite ahora que son unos estudios que no ha acabado, pero que pretende retomarlos. Ha dicho esto en un hilo que ha hecho en la red social X, después de que lleve varios días el ministro de Transportes, Óscar Puente, diciendo que su currículum, bueno, pues no parecía que todo lo que ponía era cierto. Bueno, pues ella admite ahora que esos estudios no los ha terminado, pero es que además ella ejerce de profesora en una universidad que se llama Francisco Marroquín, es una universidad latinoamericana con campus aquí en Madrid. Bueno, pues ahí ponía que esta diputada había estudiado en la Universidad Central de Missouri. Bueno, pues ahora se ha interpretado desde esa universidad en la que ella es profesora, que las siglas UCM no eran en realidad como Universidad Central de Missouri, sino que en realidad eran Universidad Complutense de Madrid, que es donde ella había estado estudiando, aunque no ha terminado esos estudios. Bueno, Noelia dice ahora que todo ha sido una confusión, que ha sido una equivocación, lo ha dicho todo esto en la red social, que el currículum del Congreso, que no había ninguna intención de engañar a nadie, que ya pidió que se corrigiera, tanto lo de la universidad esta de Francisco Marroquín, donde ponían que ella había estudiado en Missouri, como todo lo que ponía en el currículum del Congreso de los Diputados, y luego ya pues en el resto del hilo que ha hecho en la red social X, pues ya lo que se ha dedicado es a decir que no quería aclararlo antes, que lo ha hecho ahora en las últimas horas, porque no quería tapar la derrota del gobierno ayer en el Congreso. Luego le ha dicho a Puente que se dedique a sus trenes y bueno, pues ya hay una serie de cosas ya que empieza a atacar al gobierno, a Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, ahí ya cita de todo. Y luego lo último que sabemos hasta ahora es que el alcalde de Fuenlabrada, porque como os cuento, ella se presentó para la alcaldía de Fuenlabrada, ha pedido que dimita esta mujer, que dimita a Noelia Núñez,
porque ha mentido en su currículum. O sea, ni Missouri ni títulos. No, Missouri no, un poquito más cerca. La Complutense de Madrid, que es muy buena universidad. Pero pues sí, lo dice ahora porque como ayer estaba todo lo del Pleno, pues para no opacar. Eso es, para no tapar lo que pues estaba nada. pasando en el Congreso de los Diputados. Ella después ya en un hilo en Twitter, bueno, en X, que me queda un poco antigua, en X, es donde lo ha aclarado. Pues nada, Elena, que es donde gracias. se aclaran las cosas, en las redes sociales, sí. parece ser. Gracias, Elena. Gracias, hasta luego. Curioso, ¿no? Esto, bueno, yo creo que el problema es que nuestros políticos jóvenes son aparachiquis desde... Aparachiquis. O aparateros. Aparachiquis está muy bien. Aparachiquis. Nuevo concepto de la ciencia política. Entonces yo creo que esto como que les genera ese déficit de legitimidad social y por eso tratan de decorar su currículum, ¿no? Porque en el fondo saben que no tienen nada que proyectar más que pues eso, que han estado toda su vida ahí en las juventudes de los partidos. Pero con todo yo creo que es un error, porque hemos tenido primeros ministros sin estudios, bastante dignos. Entonces yo creo que no es un problema no tener estudios, ¿no? El problema es ¿no? Que se meten en política desde muy jóvenes, que de alguna manera buscan la legitimidad social por no haber hecho nada a lo largo de su vida más que hacer esa carrera dentro de las juventudes, pues a través de estos adornos que acaban saliendo, ¿no? Justamente, y cuando acaban saliendo no hay cosa peor que intentar tapar una mentira con otra mentira, ¿no? Una medio verdad con un engaño, porque entonces la bola llega un momento en que ya estalla por sí sola, ¿no? Porque no te acabas de creer que no lo quisiera decir para no tapar el Pleno. Bueno, ya sabes que yo soy muy mal pensada. No, mira, estaba recuperando un artículo del profesor Xavier Coller que estudia este tipo de cosas. Tienen unos cuantos añitos ya, pero vamos, tampoco tanto. Se dice que curioso, ¿no? Porque la proporción de españoles con título universitario, si el dato está desfasado, seguro que yo en subidas me corrige, viene a ser alrededor del 25%. Más. ¿Ahora cuánto es? ¿En torno al 30%? El 40%. El 40% ya. Bueno, sí. Pues resulta que si miramos, según el profesor Coller, el porcentaje de titulados en las comunidades autónomas, en las cámaras de representación, es en torno al 90% y en el Congreso de los Diputados en torno al 93%. Hay una sobrerepresentación tremenda. Y esto puede tener una lógica, efectivamente, pero también hace que ocurra esto que estaba diciendo Marian, que el que llega allí sin una titulación, porque hay que recordar que no es requisito, ni muchísimo menos, puede tener también esa presión social de decir, ¿y yo cómo me presento? Entonces, a partir de ella, la creatividad de los currículums se va. Bueno, me acuerdo de Cristina Cifuentes y un máster, ¿no? Efectivamente. Breve subirats. No, eso, solamente me acuerdo de Cristina Cifuentes y un máster que nunca se supo quién firmó el título final y ahora había allí pues esa voluntad de ponerte unos laureles, digamos, que te sitúen en otro escenario, ¿no? Pero bueno, es un debate típico, ¿no? No tiene por qué ser un político el que tenga el currículum más brillante, sino que sea más representativo socialmente, ¿no? Aquí de lo que se trata, yo creo que la palabra clave es honestidad, ¿no? Honestidad, decir lo que hay y presentarse así ante la ciudadanía. Que tengamos tiempo todavía de actualizar la situación en Gaza con algo que nos comentaba ya Pablo Morán, que leía en la prensa de Israel esta mañana. Pablo, hola de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. Buenos Los días. planes de Netanyahu, que por lo que se publica esta mañana, por lo que puede leerse en Tel Aviv, planea quedarse en Gaza por lo menos, Pablo, por lo menos hasta enero. Bueno, esa es la última idea que efectivamente está barajando el gobierno israelí en el marco de las negociaciones para un alto el fuego en la franja que siguen en marcha. Esas negociaciones, lo sabéis, están estancadas y lo están principalmente porque Israel no ofrece garantías de que vaya a finalizar el asedio ni que vaya a retirar a sus tropas del territorio palestino, como reclama Hamás. La solución que plantea el Ejecutivo hebreo y que cuenta esta mañana el Jerusalem Post es que sea efectivamente en enero cuando comience no una retirada total de las tropas, sino una reducción de las mismas hasta concentrarlas en un área de seguridad en torno a la frontera con Israel. Esta solución es simplemente dar marcha atrás a algunos meses respecto a la situación que tenemos hoy en Gaza, pero no, insisto, no es la retirada total que demanda Hamás. Esa es la única cesión conocida de Israel en esos contactos. Es más, te lo comentaba también a las 8, Sastre, hay altos cargos de la seguridad del gobierno hebreo que cita hoy de Times of Israel, por ejemplo, que niegan la hambruna en Gaza.
Dice exactamente este alto cargo a la prensa que su ejército no ha identificado señales que lo acrediten. Pero claro, para eso están las cifras. 15 muertos de hambre en las últimas 24 horas, 4 de ellos niños, más de 30 desde el domingo, más de 1.000 ejecutados en 2 meses mientras buscaban ayuda, la mayoría en las colas del hambre. Hay un centenar de ONGs que alertan esta misma mañana de forma conjunta sobre esa hambruna masiva que se extiende en Gaza. Ya te decía que hay muchas condenas internacionales a todo esto, a todo lo que sigue pasando en Gaza, pero pocas acciones concretas para intentar pararlo. Bueno, y si es mentira, que dejen trabajar a la ONU, o incluso que dejen entrar a los periodistas, que nos dejen ver qué es lo que Israel niega. Pablo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Como 2 cerillas prendidas, me miraban con miedo a ingresar por un tiempo en mi vida. Me lo quiso contar cuando estaba curando otra herida. Me lo queréis contar, Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los Buenos días. contenidos que tenemos preparados para a partir de las 10 de la mañana. Pues nada, en unos minutos te vas a ir a la terraza para aprender a mirar junto a la física climatóloga Isabel Moreno. Hoy toca aprender a mirar el cielo, el clima, el suelo, todo lo que afecta al clima. Vamos a mirar el clima, lo vamos a hacer desde otra de las terrazas de la SER, porque tenemos tanta que podemos... ¿Verdad que la semana pasada aprovechamos una terraza para mirar la ciudad, aprender a mirar las ciudades? Hoy vamos a salir a otra terraza, la que da directo a la Gran Vía de Madrid, para mirar el cielo. El cielo. Será por terrazas. Luego después lo vamos a pasar bien. Ya no hay más tampoco, es una a un lado y otra a otro. Déjame pero que bueno, vale, lo pero deje ya así. está, sí. Vamos a pasarlo muy bien porque llega maximalismo. Hoy les proponemos, ojo, en el 900, 100, 800, que nos cuenten cuál de los 7 pecados capitales le gusta más. Buah. Le gusta caer, reincidir y volver a pecar una y otra vez. Lujuria, gula, envidia, ira, avaricia, la soberbia o la pereza. Nos va a acompañar Manuel Mateo Pérez, que es escritor, editor y autor del Manual del Deseo. Hoy, 900, 100, 800, el mejor pecado capital. Esto es. A ver, ronda rápida, Cristina. Uf, unos cuantos. No, uno, hay que escoger uno. Los maximalismos tienen uno. Me voy a quedar con la gula, que voy a ser buena chica. ¿Mariam? La pereza. ¿Subirats? Yo también estoy en la gula. Mira qué prudentes nuestros analistas de esta mañana. de lujuria, y oye. los suyos, 900, 100, 800. Hoy, a partir de las 10:30, jugamos a escoger el mejor pecado capital. Después, para capital, lo que tenemos que hacer con una maleta estos días. Por eso viene Paloma Pou, para simplificarnos la vida, para ordenarla. ¿Qué hay que hacer para hacer una buena maleta? ¿Cuáles son los trucos? ¿El tamaño importa? ¿Es bueno que cuando se va en pareja todo se lleve en una misma maleta? ¿O eso es un grave error? Entre Grave esas error, preguntas nos va a contestar Paloma Pou. Bueno, y en 7 Vida, que son grandes nombres del mundo que han pasado por España, vamos a seguir la pista de Agatha Christie, sus pasos por Canarias, porque ella estuvo en Canarias y todas las cosas que le marcaron su paso por las islas y en su literatura de misterio. Qué bien, Agatha Christie aquí en España. Y acabaremos con... Uno de cada, con Gemma Jiménez Maldonado, que hoy tiene especial Bad Bunny, el mayor evento canónico de la historia, según la buena de Gemma. Bueno, lo iremos viendo a partir de las 10 de la mañana. ¿La lista cuál era? ¿Soberbia? Lujuria, gula, envidia, ira, avaricia, soberbia o pereza. Uf, es difícil escoger. ¿El tuyo? Hoy, luego lo digo, que ahora me da pereza. En el 900, 100, 800, esta mañana jugamos a escoger el que más disfrutan. Puestos a pecar, pues pequemos. El pecado capital que más les gusta. María Martínez Bascuñán, Cristina Monge y Joan Subirats. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.